Siempre que nos dicen lumbalgia, la palabra algia es dolor y significa dolor en la zona lumbar. Ahora, ¿cuál es la causa principal de ese dolor de la zona lumbar? Y el 90% de los casos son contracturas de los músculos espinales del plano profundo. ¿Qué músculos? Y los músculos, por ejemplo, esos que van entre las apófisis espinosas, entre las apófisis transversas. Si no llegamos hoy, la clase que viene vamos a ver un poco más todos los músculos de la zona del core, cómo es que se refuerza y se contiene toda la zona pélvica y abdominal, ¿no? Los músculos abdominales, el cuadrado lumbar y los músculos espinales, que hablamos de músculos espinales, pero son muchos músculos. Entonces, ¿qué pasa? Lo que primero sucede ante una mala postura o ante un esfuerzo es la contractura, porque ocasionó un dolor en los músculos espinales, y lo que hace como defensa el sistema nervioso es contracturarlo. ¿Qué quiere decir? Es una contracción casi permanente del músculo que queda contraído, entonces eso te causa dolor y te causa limitación del movimiento, porque si el músculo está contraído queda fijado. Ese es el primer síntoma de alarma ante un esfuerzo en la zona lumbar. Después, para llegar a la rotura del disco y para llegar al pinzamiento, en la mayoría de los casos, son procesos que tardan muchos años. ¿Está? Yo ahora les voy a leer este informe de la resonancia de la columna lumbar sin contraste. Y dice lo siguiente: fenómenos de deshidratación del núcleo pulposo de los 4 últimos discos intervertebrales lumbares. ¿Se entendió bien? El cono medular no evidencia alteración. Ahí se está refiriendo a la médula espinal. La médula espinal, que sabemos que corre por dentro del arco, porque recuerdan esa forma de la vértebra que tiene el disco y un arco. Queda un huequito en el medio y eso se llama el agujero medular. Como el agujero medular es más grueso a la bajada del cráneo y después se va achicando, entonces va formando como un cono. Por eso dice, el cono medular no evidencia alteración. Buenísimo, quiere decir que los elementos dentro de la médula no están alterados. Osteofitos anteriores lumbares medios. Osteofito. Eso son los picos del oro. El osteofito es esa formación que les dije antes, que las vértebras se empiezan como a tener microlesiones, el cuerpo de la vértebra empieza a tener una microlesión ósea, se trata de solucionar, se repara y se va generando hueso para que quede bien pegado, entonces eso comienza a formar lo que se llama osteofito. ¿Dónde? En la zona anterior. ¿Dónde? En la parte lumbar. ¿Dónde? En las vértebras del medio. Son 5 vértebras. En la zona de vértebra de L2, L3, L4, en esa zona. El nivel L5S1, y acá te lo marca como nivel L5S1, quiere decir el disco que está entre la vértebra lumbar 5 y la sacra número 1. Mínimo abovedamiento discal posteromedial. ¿Qué quiere decir? ¿Vieron en el dibujo anterior? Abovedamiento quiere decir que el disco se está hinchando y está tratando ese núcleo pulposo de querer salir. ¿Hacia dónde sale? Hacia posterior y hacia un lateral. Es decir, imaginémonos, hacia atrás no, hacia la derecha tampoco, en un ángulo aproximadamente entre esos dos planos de 45 grados, por eso se llama posteromedial. El nivel L4-L5
abovedamiento discal posteromedial, igual que el anterior, y bilateral, que reduce en forma discreta la base de ambos recesos laterales y de los neuroforámenes. El foramen es el agujero de conjunción, lo vamos a ver, es el espacio por donde salen los nervios periféricos, es decir, los axones de las neuronas motoras, a través de las vértebras, a través de los pedículos precisamente. Lo vamos a ver ahora en el videíto ese que le estaba formando. Bien. Nivel L4, L3, L4. Imagen compatible con protusión discal. Protusión quiere decir que el disco está roto, protuido. Posterolateral, a izquierda, que reduce en forma moderada la base del neuroforamen izquierdo. Quiere decir que el agujero de conjunción por donde sale el nervio L3, L4 está comprimido, se está empezando a comprimir. Habría que ver esto que es totalmente objetivo, cómo es la clínica de esa persona, y cuando se le hace el examen se lo interroga y te empieza a decir si tiene dolor, si tiene dificultad para moverse, si aparte del dolor tiene disminución de la fuerza, porque esos nervios periféricos que habíamos hablado, que esos axones que salen de la columna, que es la vía eferente y motora, pero también ingresa la vía aferente, las neuronas sensitivas. Y ese nervio es como si fuese un cable. La parte externa del cable son las neuronas sensitivas. Y la parte más interna sería como el corazón el centro de ese cable, los hilos de cobre, digamos, es la parte motora. Entonces siempre la persona va a comenzar con alteraciones de la sensibilidad y por último, si no se hace tratamiento y ya se empieza a complicar en forma abrupta, puede tener ya disminución de la fuerza porque el nervio se comprime y se altera y puede tener disminución de la fuerza, en este caso en los miembros inferiores. Recordemos que de la columna lumbar salen los nervios que le dan motricidad y sensibilidad a las piernas, y en la columna cervical lo que le da motricidad y sensibilidad a los miembros superiores. Los discos torácico 12, lumbar 1, lumbar 1, 2, lumbar 2, 3, presentan morfología posterior conservada. Están bien. Infiltración adiposa de la musculatura paraespinal posterior en el segmento lumbar. Hay infiltración de tejido adiposo en la musculatura paraespinal. Acá está hablando de los músculos espinales, y yo les había dicho que había dos canales y por eso que eran paralelos en la zona lumbar. Bien, el cono medular no evidencia alteración, bárbaro, y al explorar los cuerpos vertebrales lumbares con la técnica STIR no se observa edema óseo, quiere decir que los huesos están conservados y no hay fracturas importantes. Cambios tipo 2 de Modic, reemplazo graso, puede observarse en relación a las plataformas óseas adyacentes al disco, porque cuando los discos intervertebrales comienzan a lesionarse, intenta un poco el tejido adiposo invadir esa zona que se va rellenando. Bueno, muy bien. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe, se entendió todo. Bueno, yo tenía una consulta que era, vos dijiste que la protusión era la rotura del disco. Exacto. Y yo te quería consultar si hay alguna diferencia
entre la hernia y el pinzamiento, ¿es totalmente distinto o es lo mismo? La protusión es la hernia. Ustedes habrán escuchado la hernia abdominal, la hernia inguinal. La pared del abdomen se abren los músculos y salen el contenido de las vísceras, salen los intestinos. Se forma como un pequeño ojal en la pared del abdomen, donde los intestinos salen del abdomen. Y cuando hacemos fuerza, ese ojal tiende a cerrarse y el intestino se estrangula, no deja pasar circulación y esa porción de intestino empieza a morirse y es lo que causa tanto dolor en la hernia. Hay gente que tiene miedo de ir al médico, tiene una hernia, de repente hizo fuerza, le salió el intestino y como ya está medio canchero y no quiere ir al médico, agarra los dedos, se mete los dedos y se mete el intestino para adentro y se le va el dolor. Entonces, la protusión discal es justamente la hernia discal, es la salida del núcleo pulposo por la rotura del anillo fibroso. Ahora, esa hernia, ese núcleo, a veces puede comprimir la raíz nerviosa, y eso es lo que se conoce como pinzamiento, o a veces no la llega a comprimir y no hay pinzamiento. Hay rotura del anillo fibroso, deshidratación de ese anillo porque ya el núcleo pulposo se va, se pierde, se empieza a llenar o, como decía recién, a invadir el tejido graso y quizás no llegó a comprimir la raíz nerviosa y bueno, no da dolor, porque el disco intervertebral no tiene filetes nerviosos sensitivos. Entonces se va rompiendo y no sentimos nada. Cuando el núcleo pulposo sale del disco y comprime alguna terminación nerviosa, como puede ser estos ligamentos vertebral común anterior, vertebral común posterior, o las raíces nerviosas de los nervios periféricos, ahí sí va a despertar sintomatología, si no, no despierta síntoma, porque no tiene filetes nerviosos. Imagínense lo doloroso que sería tener filetes nerviosos, tener receptores del dolor en los discos intervertebrales. Cualquier dolor, cualquier movimiento, ya estaríamos a veces sufriendo de dolores. Bien, entonces ahora quiero que veamos una imagen de un video que no lo vi, pero aparentemente es lo que quería mostrarles sobre la hernia discal. Voy a ir cerrando un poco de algunas pantallas. Estoy tratando de abrir y ahora vuelvo con ustedes. Si me lo soporta la computadora, vamos a mostrar una pantalla. Está presentada, pero no carga, ¿no? No se Sí, ve pero todavía, quedó profe. como muy trabado, digamos. Está cargando, pero lento, digamos. Sí, no carga nada. Ahí parece, a ver si vamos a tener un poquito de suerte. ¿Ustedes dicen que si abro la puerta de la habitación va a entrar la buena onda del Wi-Fi? ¿Tendrá que ver? Vas.
No se escucha nada, profe, y se ve re trabado. Sí, no tiene sonido, parece, profe. Bueno, lo dejamos ahí y a mí lo que me interesa ahora es el dibujo. ¿El dibujo se ve? Sí, eso Sí, sí. sí. Bueno, eso es lo más interesante de esto. Igual es un video cortito de 2 minutos. Vamos a describir lo que estamos viendo. Este es el cuerpo vertebral. Se ve perfectamente. Estos son los discos intervertebrales de cada vértebra. Aquí sabemos que tenemos el arco posterior. Ese arco posterior, esta es la apófisis espinosa, lo que ustedes se palpan normalmente y es la espina que se ve en la columna. Acá tenemos de frente, que no se nota muy bien, son las apófisis transversas, hacia arriba. Y miren, esto es lo que hablaba antes en la resonancia del foramen, o también llamado agujero de conjunción. Este es el cuerpo, y aquí detrás tengo el arco posterior. Sabíamos que ese arco forma un hueco, un canal, y es el canal medular, por donde viene la médula espinal. Miren el espesor del cuerpo. El espesor del cuerpo es todo esto. Y el arco, que este sería el pedículo, el pie, es casi la mitad. O sea que acaba quedando un huequito que deja la vértebra, y por este agujero o foramen van saliendo los axones de las neuronas motoras y a su vez van entrando los axones de las neuronas sensitivas. Entonces, cuando este disco se rompe, sale el núcleo pulposo, protuye, es decir, se establece la hernia y pellizca, comprime en este agujero la raíz nerviosa, la salida del nervio. Y es ahí que depende el nivel del nervio que se afecte, generalmente es L3, L4, L4, L5, L5, S1, toda esta zona lumbar altamente móvil comienza a pinzar las raíces nerviosas. Al principio es un dolor que puede durar algunos días, algunas semanas, y luego se va. Y esto se puede ir repitiendo a lo largo de los años, depende de la cantidad de veces que lo tenga en el año, depende cada cuántos años, hasta que a veces después se llega a ser crónico y queda establecido el pinzamiento por la hernia lumbar. Voy a dejar correr un poquito el video a ver si me dice algo más. Profe, ¿cómo dijo que se llamaba el espacio? Esto es el agujero de conjunción o foramen. Foramen. Bien. Ténganme paciencia un minuto, a ver si puedo encontrar un gráfico distinto con otra mirada. Bien. Este me gustó, lo vamos a presentar. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí, profe, se ve la foto. Bien, entonces miren, acá tengo la zona lumbar,
Este es el disco intervertebral, el núcleo pulposo, este es el arco posterior de la vértebra, y acá en el medio tengo el canal medular por donde viajan todos los axones. Como vimos en el gráfico, por el agujero de conjunción, que es muy chiquitito, son milímetros, serán 5 milímetros, 6 milímetros, 7 milímetros. Cuando se rompe el anillo fibroso y el núcleo pulposo tiende a salir, miren cómo decía la resonancia, era posteromedial, posterolateral, que viene a ser lo mismo. Esto es posterior, entonces acá va saliendo hacia atrás y hacia el lateral. Y ahí es donde comprime el núcleo pulposo, comprime al nervio espinal. Es decir, acá el núcleo pulposo migra, va saliendo a través de las fibras rotas y comprime al nervio espinal. En una vista lateral se vería como estamos acá. Este es el agujero de conjunción sano, el disco sano, y acá tengo el disco intervertebral con el núcleo pulposo y el anillo fibroso saliendo hacia atrás y comprimiendo la raíz nerviosa. Eso es un pinzamiento. Y acá por suerte tenemos el dibujo de una resonancia donde vemos los discos intervertebrales y cómo este disco está roto, salió hacia atrás y comprime las raíces nerviosas. ¿Se vio? Sí, Sí, se profe. ve bien. Bien, acá vamos a ver otro dibujo y este está bastante deteriorado. Miren cómo invadió el disco, invadió toda esta zona. Bien. Vamos a volver a nuestro texto. El nervio ciático es más abajo, ¿no, profe? El nervio ciático. Ahora te lo voy a presentar. ¿Siguen en línea o lo corté? No, se salió. Se salió la pantalla, digamos. Dale. ¿No estoy presentando pantalla? No. Está usted, profe, no está la imagen de la columna. ¿Y qué prefieren ver? La imagen de la columna. Muy bien, está desaprobada. No, estoy buscando otro dibujito. Bien, acá tenemos, siempre es el mismo proceso de la hernia discal. Lo que pasa que depende, acá lleva el nombre de ciática, dicho vulgarmente ciática. ¿Por qué? Porque lesiona, pellizca al nervio ciático. El nervio ciático es gigantesco, tan grande y grueso como el dedo meñique. Y acá tenemos la hernia, el núcleo pulposo Pero saliendo, pasa lo mismo, digamos. siempre pasa lo mismo, saliendo hacia atrás y hacia posterior y lateral, comprimiendo la raíz nerviosa que sale de la médula espinal. El nervio ciático es un nervio constituido por varias raíces de distintos niveles de la columna lumbar y sacra. Entonces, depende la raíz que se te va comprimiendo, que se te va pellizcando, el dolor se irradia hacia todo el miembro inferior. Entonces, si a la persona le duele el talón, le duele la pantorrilla, le duele el fémur, la parte posterior, eso se llama ciatalgia. Dicho vulgarmente, me agarró la ciática
y quiere decir que hay una raíz nerviosa comprimida a este nivel. Si la raíz nerviosa, vamos a poner femoralgia, vamos a ver que también escribí mal. Vamos a ver que también es siempre el mismo proceso, lo que sucede en este caso que es un poco más alto. Vamos a ver este dibujo para ver un poco la anatomía y comprender cómo son las raíces nerviosas. Miren acá, tenemos lumbar 1, 2, 3, 4, 5 y sacro. De todas las vértebras hay agujero de conjunción. En todas las vértebras hay agujero de conjunción. Y acá lo hicieron muy bien en distintos colores porque cada nervio tiene un nombre distinto. Acá tengo L1, L2, L3, L4 y L5. Acá las raíces, como ven, si el pellizco está a la altura de L2, L3, es muy probable que el dolor no vaya hacia atrás, como pasaba en la ciática, sino que vaya a la zona de adelante del fémur, y eso se conoce con el nombre de femoralgia, porque es un dolor en la zona del fémur y anterior. Claro, y ahí en la imagen que le agarra la mano, profe, debe ser de las vértebras que son más de arriba, Son la de las parte vértebras cervicales. cervicales, claro. Claro, Y, y vamos a los poner, nervios excesos van para las extremidades claro, superiores. vamos a poner hernia discal cervical. Siempre es el mismo proceso de la hernia discal. Miren acá cómo el disco. Hay algo interesante para observar, que es el disco intervertebral en la imagen sana. Los cuerpos vertebrales, miren qué parejito, viene acá, viene bien, viene bien, viene bien, y acá ya se empieza a deteriorar. Acá hay una vértebra que está rota, que por ahí, que quizás sufrió un accidente, el famoso latigazo en el automóvil, y eso va a comprimir las raíces nerviosas de los miembros superiores. Miren acá cómo podemos ver la hernia de disco. Se trató de colocar un reemplazo para que no esté tocándose vértebra con vértebra. Y ahora, por el poco tiempo que me queda, vamos a colocar lo que había aparecido antes en la resonancia, que era osteofitos. Profe, a la hora de la cirugía, cuando se hace una cirugía por X problema, ¿qué es lo que se reemplaza? ¿El núcleo o qué se pone ahí? ¿Cómo es la cirugía? Y vos me dijiste ahí X problema. Bueno, habría que ver cuál es el problema. Lo que se hace primero, antes que nada, muchas veces, es cuando el disco está roto y sale el núcleo pulposo y causa mucho dolor, es retirar el disco, hacer una toilette, que se llama, como se hace con los meniscos, se invade por ahí y con una especie de bisturí va rompiendo y absorbiendo y se saca el pinzamiento. Hay otras tecnologías que a veces hacen reemplazo de disco, pero la verdad que no sé en estas situaciones ahora cómo está eso, avanzado a qué punto. Los meniscos están constituidos por el mismo tejido, no me sale la palabra, pero es lo mismo, ¿no? Cartílago hialino, ¿es? Claro, fibrocartílago.
Bueno, acá tengo un disco intervertebral que ya está totalmente casi destruido, disminuyó la altura de un cuerpo vertebral con el otro, las vértebras empiezan a tocar, y esto es lo que se conoce como pico del oro. Si vemos esta parte, parece el pico del oro. Osteofitos o bico di papagayo. Ya estamos hablando en portugués, me hago el payaso, pero esos serían los osteofitos. Acá otra imagen donde se ve el disco sano, la vértebra normal, y acá el disco ya destruido, y empieza a tocar la vértebra y se forman los osteofitos. Si yo estoy trabajando con una persona mayor y sé que está camino a los osteofitos y le hago hacer movimientos muy amplios y exagerados de la columna, imagínense que esto con esto va contactando. No solo va contactando y generando dolor, que con el tiempo se empieza a fusionar y se empieza a pegar una vértebra con otra. Por eso las personas muy mayores van perdiendo toda la movilidad de la columna, porque todo se empieza a fusionar. ¿Se entendió? Miren este, Sí, pero- este otro profe. osteofito que van teniendo distintos nombres. Este se llama sindesmófito marginal. Una locura, pero bueno, para tener en cuenta el día de mañana cuando nosotros mismos nos vayamos poniendo más viejitos. Y acá hay una radiografía donde miren la luz del disco intervertebral, cómo está deformado. Acá está amplia, acá está chiquitita y acá está formado el osteofito. Vamos a volver en un próximo Zoom para charlar algunas cositas relevantes, interesantes. Nos vemos.